Pero hablando del mundial, aquí en este lugar, del mundial y de goles y todo, realmente ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo quedó Rusia contra quién jugó? Contra España. ¿Cómo quedaron? ¿Perdieron? España perdió. ¿Cuánto quedaron? En penales. Señor Dios. Bueno, España, un país tan cristiano, perdió contra estos rusos. Bueno, estas situaciones en realidad son tan naturales en el mundo. ¿Cómo se producen esto que llaman la fiesta del mundial, la fiesta del fútbol? La gente se une, la gente deja de trabajar, la gente deja de comer, se pelean. La gente, pero al final es una unidad completa de todas estas semanas que apenas, ya empezamos los octavos de final y todos se ponen cada vez más tensos, pero todos unidos. Es un momento de aprovechar para los medios de publicidad porque saben que es el momento en que todo el mundo está unido, que todo el mundo está atento a algo. ¿Y qué es eso que es tan importante? No es en sí la pelota de fútbol, ni siquiera los juegos. Al final realmente la unidad que se provoca es una necesidad que tenemos todos los seres humanos de sentirnos unidos de alguna manera, de saber que somos una sola raza, un solo ser, un solo grupo de personas que tenemos un propósito común, porque igual pasa en el tiempo de la Navidad. Es otra época en la que cientos de millones de personas se unen de alguna manera durante esa fiesta de fin de año, todos con un mismo propósito, el poder celebrar una actividad muy especial, muy, muy particular, porque en este caso se asocia al nacimiento de Jesús, pero que al final lo que realmente la gente disfruta es un tiempo de paz, un tiempo de que somos unidad, somos uno, estamos en unidad. Estamos juntos en medio de toda una situación en la que uno está cansado de ver todos los días, al prender la televisión, al prender el radio, al escuchar en el trabajo, en los estudios que mataron aquí, mataron allá, se suicidó no sé quién, hay problemas de dinero, hay problemas de enfermedad, ya viene la tormenta del Sahara con toda esa arena que todo el mundo anda ahí. O sea, la gente no está llegando a trabajar no por el mundial, es por las arenas del Sahara. Así es que se sienten con problemas pulmonares. Pero toda esa situación tan difícil, qué sabroso es encontrar un momento en el que nos sentimos todos unidos, que estamos con un solo propósito, que vamos caminando en unidad, que no hay ese tipo de problemas, y que si hay algún problema es solucionado en el asunto del campo del fútbol, o en la Navidad, o cuando alguien pasa alguna tragedia tremenda, la gente se une y se siente sabroso estar unidos por una causa en el que se le está ayudando a una persona. Ahorita en estos días con lo del volcán de Pacaya, pues todo el mundo unido para poder llevar comida, poder llevar víveres, poder llevar qué sé yo, cuántas situaciones. Pero eso se siente sabroso porque es una necesidad que tenemos los seres humanos, una necesidad de estar unidos, de estar juntos, de pertenencia, de que yo pertenezco a algo, pertenezco a algún lugar. Esa unidad es la que ha mantenido a pueblos como el pueblo judío ahorita, como Israel, más que pueblo judío, el pueblo de Israel. En este momento esa nación que está cada vez más cerca de nosotros en estos días, es una nación impresionante. En medio de todo el revuelo de por qué se firmó, no se firmó y se trasladó la embajada, el asunto es que alrededor de ello todos sí tenían que admitir o han admitido que es un pueblo extraordinario, es una nación extraordinaria. Es un paisito cuyo territorio es del tamaño de Petén. Eso es eso. En ese territorio del tamaño de Petén, este pueblo es impresionante en su historia y en los alcances actuales. Extraordinarios alcances en las ciencias, extraordinarios alcances en la estrategia militar, extraordinarios alcances en su propia sociedad, y lo tenemos que admitir porque es un hecho, es una evidencia. Es algo extraordinario, y cómo ellos a través de los siglos, de miles de años, puede uno encontrar en su historia que ese pequeño pueblo que nunca ha sido mayor de esto,
Este pequeño pueblo ha caminado a través de la historia, pero sigue Israel. Sigue siendo un pueblo extraordinario y unido, que no solo siente esta pertenencia, sino que al mismo tiempo tienen un estilo de vida muy particular. ¿Qué es lo que los hace tan extraordinarios? Porque su vida ha girado alrededor de lo que son escritos que han puesto en práctica en su vida social, escritos que han sacado de lo que llaman ellos la Torá, lo que nosotros llamamos el Pentateuco y algunos libros que están en la Biblia, y que lo que está en esos libros les ha dado una sabiduría extraordinaria y lo han puesto a funcionar, la vida familiar de unidad, el saber que somos un solo pueblo, el saber que adoramos a un solo Dios, el saber que es importante valorar la justicia, valorar la administración sana, valorar el ser humano en sí. Frente a las canas te pones de pie. Cosas tan sencillas pero que las valoran. Mientras que en las otras naciones a los viejos se les relega porque ya no sirven para nada, ya canoso, ya no puede ni caminar, es un estorbo, hay que echarlo fuera frente a las canas. Quítate, viejo. Qué diferencia de principios, pero que a uno lo ha hecho un pueblo extraordinario y a otros simplemente los hace pueblos que con el tiempo desaparecen y se destruyen. Grandes naciones se destruyen. Así que la pertenencia es un sello que ha puesto Dios en nuestro corazón, así como la necesidad de ser personas que hagan el bien. Hay personas que lo saben y hay personas que no lo saben, simplemente. Pero importante es entonces entender que todas estas situaciones que se dan en el mundo no es que sean buenas o malas, simplemente son una necesidad que tenemos y nos gusta, lo disfrutamos, lo que llaman la psicología de las masas. Hasta las personas que tienen situaciones difíciles, como gente que está en maras, por ejemplo, encuentran en el grupo identidad y unidad y soy parte de algo, porque está en nuestro ser, en nuestro DNA o ADN, en nuestro ser está. Hay una necesidad de pertenecer a un grupo y una necesidad también de entender que yo voy más allá de lo que se vive acá, que hay algo más allá en la eternidad. Algunos, otra vez, algunas personas lo pueden entender, otras personas no saben que tienen necesidad de ello. Así que hay una necesidad que tenemos todos los seres humanos de Cristo, de Dios. De Cristo, porque Cristo es la expresión de Dios aquí en la tierra, que vino a la tierra para contarnos que sí existe Dios y que está y que su amor por nosotros, más bien, y que su amor por nosotros es tal que Él es el único que puede cubrir esa necesidad. Hay personas que están en una necesidad tan grande que rápido piensan en cualquiera que sea su sentir de Dios, que necesitan de Dios. Hay personas que las cargas, las malas decisiones que han tomado con su familia, con sus negocios, en su vida, les dan tal peso que en algún momento saben que necesitan de Dios, pero no saben cómo encontrarlo. Por supuesto que también hay personas que han tenido tal vez un éxito tan grande en la vida, han nacido en ese signo del éxito, o personas que no han nacido en ello y al contrario, han sufrido tanto que cuando lograron encontrar el éxito, entienden que toda su vida y su éxito depende de ellos y creen que no necesitan de Dios. Que realmente Dios, qué lindo, qué bueno para un fin de semana, pero la vida se gana a través de esfuerzo, porque yo me he esforzado tanto, he logrado esto y que Dios está bien para un ratito, pero de Dios no necesito, yo necesito de mí. Hay de los dos tipos de personas. Hay personas que de verdad no creen que necesitan de Dios. Y hay personas, muchas, que creen que necesitan de Dios, pero no saben cómo encontrarlo, dónde encontrarlo, porque se habla de tantas formas, hay tantos nombres de dioses y de formas que las personas están confundidas. La Biblia dice en Juan 9:4, el Señor está hablando y dice, el Señor Jesús está diciendo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En Juan 9:4. El Señor está diciendo, miren, yo lo que he venido acá es a hacer una obra extraordinaria, una obra que tengo poco tiempo. En realidad el Señor sabía que 30 años iba a tener para estar en la tierra y el tiempo se pasa volando.
Ya estamos en octavos de final, se ha pasado todo este montón de partidos que hay y ya viene la final, el tiempo se pasa ya. Y el Señor al venir acá sabía eso, ya el tiempo es corto, tengo 30 años y de esos hay 12 años en los que nadie me va a poner atención, esos primeros 12 años de vida, así que me quedan apenas 20 y algo años, pero hacer la obra rapidísimo. ¿Cuál es la obra? Vengo a la tierra para contarle a todos los seres humanos, principalmente a este pueblo que Él eligió, el pueblo judío, que ha sido tan extraordinario, caminando durante miles de años bajo esas normas. Este es el pueblo que va a llevar todo el mensaje que yo traigo por todo el mundo, a contarles que Dios ha bajado a la tierra, que Dios les ama, que Dios perdona y que la necesidad que tienen de Dios va a ser cubierta si se acercan a Dios a través de buscar a Jesús. Así que para Él era importante transmitir ese mensaje. ¿Y cómo lo transmitía? Lo transmitía hablándolo y lo transmitía haciendo obras extraordinarias para que la gente se impresionara, cubriendo sus necesidades, necesidad de comer, y el Señor les hace en una hora milagrosa que todos puedan comer de forma maravillosa. La necesidad de tener salud, y hace que los leprosos, que los enfermos, que los que tienen demonios de esquizofrenia o de epilepsia o lo que sea, pues sean sanados. Y la gente se queda impresionada. Trae lo que yo necesito. Necesito ser sano, necesito comer, necesito tener un propósito para la vida. Porque hay gente que se suicida porque aunque tenga mucho, piensa: ay Dios, ¿qué será? ¿Qué es de mí? ¿Qué? No sé, ¿a dónde voy? No entiendo. ¿Por qué? Hay gente que da cólera, da tristeza, da incluso produce un shock de pensar. Esa gente que uno diría: la harán con la mitad o una décima parte de lo que esta persona tuviera, yo sería feliz en la vida, y pensando que se quiere suicidar porque no le encuentra sentido a la vida. Pues el Señor vino a darle sentido a la vida, a enseñarle a los seres humanos de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos, y que Dios nos ama y que Dios perdona nuestros errores y que Dios nos puede hacer seres que nos sintamos bien en el éxito de caminar en el Señor. Así que todas las personas tienen necesidad espiritual, unos lo saben, otros no lo saben, pero todos necesitan de esa sustancia en la vida que nos provea de fuerza, que nos provea de una gracia para poder enfrentar las situaciones difíciles. Todos tenemos esa necesidad espiritual. Veíamos en los reportajes de la gente del volcán que decía: qué horrible fue esto, es que fue espantoso salir corriendo y que venía la ceniza y que venía la lava y ver morir a no sé cuántos, y yo tratando de salvarme, dije: ay Dios mío. Ese ay Dios mío tal vez de personas que no pensaban que Dios podía ayudarles, pero que necesitamos espiritualmente algo que nos ayude. Como decían algunos: solo Dios me puede ayudar a soportar haber perdido a 20, a 15, a 16 de mi familia. Sí necesitamos para momentos difíciles de Dios. ¿Cuántos de nosotros, gracias a Dios, que ya hemos recorrido ese camino de encontrar al Señor y de caminar en Él, podemos dar fe de que Cristo ha sido nuestra fortaleza, nuestro consuelo y nuestra esperanza para seguir adelante? ¿Cuántos aquí hemos podido experimentar eso? Hay amén aquí, hay amén allá. También podemos decir, todos los que estamos acá, que conocemos a personas que de nuestra familia, personas de nuestro trabajo, personas de nuestra vecindad, personas que hemos visto tal vez en la camioneta o tal vez en el parque, y que decimos: esta persona de verdad necesita de Dios. Conocemos a personas así, solo que algunas de estas personas saben que necesitan de Dios y no saben cómo buscarle, y otras ni siquiera saben que necesitan de Dios, creen que están completamente sin necesidad de Dios. Por eso es importante el compartir de lo que Dios ha hecho en nosotros, lo mismo que hizo el Señor. Simplemente vino a mostrar el amor de Dios a través de un ser humano, porque si Él hubiera venido de otra manera, probablemente no le hubiéramos creído, o si le creemos, no hubiéramos entendido que lo que puede hacer un ser increíble, nosotros no podríamos hacer porque somos humanos. Pero al hacerse Él humano, Él nos dice: otro ser humano igual que tú puede encontrar la respuesta que siempre has tenido en tu corazón, la necesidad espiritual. Vamos a pedirle a algunos de nuestros hermanos acá que nos puedan dar un testimonio muy pronto, en unos pocos minutos, de esas maravillas que ha hecho Dios. Voy a pedirle a Carlita Paz, estás por allá, ven por acá. Nos va a contar Carlita algo de lo que el Señor ha hecho en su corazón, algo de lo que el Señor ha hecho en su vida.
algo de lo que nosotros podemos escuchar, y estoy seguro que algo va a pasar en nuestro corazón. Carlita, por favor, necesitas un micrófono. El micrófono es excelente, gracias Héctor. Aquí tienes. Ven acá, Carlita, por favor. Ponte detrás del púlpito, siente el miedo que yo siento cada vez que subo aquí. Ahí estás. Muy buenos días, hermanos. Qué privilegio estar acá con ustedes compartiendo brevemente lo mucho que el Señor pues ha hecho en mi vida. Cuando me dice el doctor que comparta algo que me ha impresionado, bueno, tengo muchísimos testimonios porque la vida del creyente realmente es una vida bien emocionante. Nosotros cuando aceptamos al Señor como que nos comienza a pasar de todo, ¿verdad? Pero son es esa parte de las lecciones que vamos aprendiendo y los retos que el Señor nos va dando. Hace aproximadamente 8 años me diagnosticaron un schwannoma en el sistema nervioso parasimpático y estaba recostado sobre el pulmón izquierdo al lado del corazón. Entonces el Señor en una madrugada habló a mi oído y me dice: caminarás en el valle de la sombra y de la muerte, pero no morirás, saldrás hablando de mi amor. Ay, miren, yo cuando me dice eso el Señor, yo me desperté y me postré a llorar. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿qué es esto? Yo no quiero, ¿cómo me va a pasar eso a mí, verdad? Entonces yo le decía: Señor, pero si es tu voluntad, enséñame a caminar en paso firme y tranquila tomada de tu mano. Y así comenzó un proceso. Esa misma semana pues me diagnosticaron el schwannoma, me metieron al hospital, en menos de 15 días me habían operado, estuve en el intensivo, tuve una recuperación aproximadamente de 2 años, yo no me podía bañar, no podía hacer nada, estaba postrada en cama y solamente el Señor murmurando a mi oído: saldrás hablando de mi amor. Y sabe, eso fue lo que me mantuvo, me sostuvo, me hizo caminar firme, sabiendo de que Él en su perfecto amor no solamente echa fuera todo el temor que tengamos de enfrentar la situación que nos toque que enfrentar, sino también que nos lleva de reto en reto, pero para que la gloria se la demos a Él y para que nosotros podamos ser testigos de lo fiel y maravilloso que es el Señor en nuestras vidas. Gracias. Qué excelente el punto que Carla está hablando, porque todos estamos expuestos a esas situaciones. Estamos expuestos a que nos secuestren, estamos expuestos a que nos baleen en el camino, estamos expuestos a que nos extorsionen, estamos expuestos a que nos enfermemos de un cáncer, estamos expuestos a que tengamos un problema financiero serio, estamos expuestos a cualquier situación de esas. El ser cristiano no te quita esa exposición, porque en este mundo, como dijo nuestro amado hermano, el pastor, la semana pasada, en el mundo tendréis aflicción. El punto es: mas confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús es a través de quien nosotros, en medio de todo esto, sí podemos encontrar solución o paz, o ambas, paz y solución. Lo que estaba compartiendo Carla es: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, porque esa presencia tuya todo el tiempo me da paz. Y aunque ande en esa situación tan complicada, tu presencia, el saber que tú estás conmigo, me da fortaleza. Vamos a pedirle a otra persona. José Antonio Sánchez, ¿dónde estás, José Antonio? Aquí estás. Ven para acá, José Antonio. También José Antonio nos va a comentar. Allá, por favor. Buen día, hermanos. Bueno, el testimonio que voy a comentar un poco, antes de empezar el testimonio, hacer una introducción breve. Hay dos componentes acá que pesan un poco en eso. Voy para acá. Una es, por mi formación de ingeniero, mi cerebro es muy lógico, entonces tienen que pasar 1 más 1 es 2 y todo eso, y las cosas sobrenaturales me han costado durante mi vida, y Dios ha tenido que trabajar en eso conmigo. La otra es que hablábamos hace tiempo en la iglesia, en el hogar, y hay botones que nos tocan, que nos afectan más. Y para uno podrá ser el tema financiero, para otros será el tema de trabajo, pero para mí es el tema de salud. Entonces, esto tiene las dos componentes. Hace 12 años empezamos con mi hija Maffer, la más grande, un proceso difícil. Empezó ella con dolores de cabeza, con migrañas, la empezamos a llevar al médico que en ese tiempo era su pediatra, no encontraba, le daba medicina, le hacía exámenes y el proceso se alargaba.
Nosotros teníamos orando casi media Guatemala, creo yo. Ya cuando él se entregó y dijo, yo ya no puedo hacer más, los voy a pasar con un especialista, nos pasa con un neurólogo. El neurólogo ve todos los exámenes y hace una cara que dije, oye, ¿qué pasó? Y me dice, tengo la sospecha de que sea un tumor cerebral. Me dijo, por todos los síntomas que tiene, por lo que se le ha hecho y porque no ha respondido, vamos a hacer unos exámenes. Y ahí se intensificó lo difícil, particularmente para mí, que en esos temas me cuesta tener paz, me cuesta tener la paz que algunos de ustedes tendrán. Entonces empieza el proceso más difícil. Empezamos y desde el momento que dijeron dónde hacían los exámenes, empezamos a buscar dónde hacían los exámenes. Al final yo necesitaba el examen rápido porque la espera me mataba. Entonces, en fin, nos llevan a la zona 1, donde dicen aquí se hace el examen y nos van a entregar más rápido. Vamos ese día, otra de las cosas interesantes, mi hija ha tenido mucha palabra desde pequeña de que tiene el don de sanidad, y bueno, es una de las cosas que nos va a servir ahora para entender. Llegamos a la zona 1, ahí muy cerca del Hospital San Juan de Dios. Estábamos fuera del hospital haciendo fila, que no habían abierto. Y de repente, perdón, me faltó me regreso una noche antes, Dios me despertó y me puso a orar y a ungir los dinteles de las puertas y de las ventanas, como el espíritu de muerte que pasó en Egipto, ¿no? Con la plaga de muerte que pasó en Egipto. Y empecé a orar y yo que no dormí esa noche orando. Terminé y en la madrugada nos levantamos muy rápido, fuimos y como les digo, estaba en esa fila y de repente estábamos en la fila nosotros pensando en el problema que teníamos y yo dándole vueltas y vueltas. Adelante de nosotros había un niño con 2 señoras y de repente Dios me pone, ora por él. Y yo, en la zona 1 a las 7 de la mañana, todo el mundo pasando, cerca de la parada de buses, y yo, la segunda es, ora por él, tú y tu hija tienen que orar por este niño. Bueno, despojado de la vergüenza, dije, si me pone a orar, me pongo a mi hija, le imponen las manos y se pone a orar por él. Y empiezo a orar y de repente parecía como el merolico aquel que vende en el Parque Central, que tenía un montón de gente alrededor y nosotros orando ahí y la gente alrededor. Terminamos de orar por el niño y todo, yo le dije a mi hija que orara bastante por él, porque por el don, por tratar del tema, se me vino el don de sanidad que le han dicho a ella que tiene. Entonces oramos por él, nos paramos otra vez, abrieron la puerta y todo. Llegamos a la caja y había un dinero que yo tenía desde hace tiempo en mi billetera y que cada vez que yo intentaba ir a pagar con él, algo pasaba y me decía no, algo me decía no, y bueno, yo no entendía, no me podía gastar ese dinero, entonces lo volví a guardar y iba a sacar el cajero, hacía un cheque, le pedí a mi esposa que me prestara, cualquier cosa menos gastarme ese dinero, y lo intenté varias veces durante meses gastarme ese dinero que tenía ahí y no podía. En ese momento en la fila de la caja, ella iba delante de nosotros y Dios me dice, dale ese dinero a ella. Y bueno, ahí sí, en eso ya aprendí a ser más obediente, te saco el dinero y se lo entrego, justo llegando ella a la caja y se puso a llorar. Se quebrantó y se puso a llorar, yo no entendí. Llega a la caja y pregunta de cuánto es el examen del niño. Y era justo la cantidad que yo le había dado. Ahí igual me quebré. Ahí me pongo a platicar con ella y me cuenta la historia del niño, hijo de un padre alcohólico, golpeada ella. El niño se había salvado, hasta tenía 4 o 5 años, se había salvado de morir, de veras por la gracia de Dios y porque Dios tiene un propósito en su vida. Allí, al darle el dinero yo, entendí el propósito de Dios, ¿no? Dios, dije, me trajo por todo esto, por todo este proceso para hacer varias cosas y una de esas era hacer esto. Ya parecía que era el papá del niño, me enfoqué en el niño, porque a él sí le daban el examen muy rápido, a mi hija iba a tardar más, pero el examen de mi hija ya no me importó. Perdón, a veces me dio feo decir eso, pero yo ahí dije, ya entendí Dios, ¿a qué me trajiste? Y entonces seguía yo con la señora hablándole de Dios y todo, la señora muy quebrantada y todo. Al final yo ya no vine a que le hicieran el examen a mi hija, mi esposa se fue con mi hija y todo, los metieron unos aparatos ahí raros y yo ya no entendí qué pasó, yo estaba con el niño como que si fuera mi hijo. Jonathan al final la expectativa, lo que a él le habían detectado era un tumor en el hígado y tenía el tumor y luego cuando le entré en el examen de regreso no tenía el tumor. A mí no me pregunten nada porque yo no entiendo qué Dios hizo ahí. Entonces, terminamos ahí, oramos por el niño y todo salió bien. Ya cuando llegamos, algunos de ustedes estuvieron orando por mí, de ahorita Clarita estuvieron orando por nosotros bastante ahí. Y entonces, del propósito que vimos nosotros, ya salió el examen, cuando lo entregaron ya dije, mi hija no tiene nada. Lo único que sale del tema de mi hija es que dice el neurólogo, bueno, no tiene nada. Y
el dolor de cabeza, le dije, ¿cómo estás con el dolor de cabeza? Ya no tengo dolor de cabeza. Bueno, dije, yo ya sabía esto. Entonces, lo único que tiene mi hija es que tiene los dos lados. El cerebro de nosotros normalmente es asimétrico, tiene un lado más grande que el otro. El de mi hija tiene los dos lados exactamente igual. Y me dice el doctor, bueno, aquí no encuentro nada, no tiene nada, y si ya le dejó de doler, pues esperemos a ver qué pasa en los siguientes días. Yo le comenté algunas cosas, me dio chance de hablar también con él y decirle, yo creo que a Dios la sanó y todo. Entonces, él así, bueno, está bien, pues usted tiene fe, está bien. Y termina el tema, para mí concluye en que Dios me llevó a hacer todo eso, una para trabajar en el tema de la fe mía, otro para trabajar en el tema del don de sanidad de mi esposa, la necesidad que tenía el niño de ayudarle, porque de verdad tenía hasta la necesidad económica y que Dios me llevó ahí a poder hacer esta obra. Y adicionalmente nosotros oramos por reprender a la muerte. Y dentro de toda la oración que tuvimos, un hermano de nosotros que estaba acá con nosotros hace años, Roberto Mancio, él llegó a orar por nosotros y yo no lo percibí, su oración se transformó en que pronto van a volver a estar embarazada tu esposa. Pero yo dije, pero ¿por qué si estamos orando por mi hija grande, o sea, no tiene mucho sentido esto. Pero lo dejamos así, ¿va? A los pocos meses resulta, no meses, sino un mes, resulta embarazada Aleida de nuestro último hijo. Entonces dice, ¿cómo Dios cambió todo el hecho de que nosotros teníamos una pena de muerte por algo de vida? Entonces para mí es una maravilla lo que Dios hace, que no lo entiendo, y como les digo, yo tengo que trabajar mucho en mi fe, ir poco a poco diciéndole a Dios que me ayude con esto. Y bueno, yo entiendo que los planes de Dios son perfectos, que lo que cuesta es entenderlos uno, porque el cerebro de nosotros no da para entenderlos, pero los planes de Dios son perfectos y los propósitos de Dios son maravillosamente perfectos. Amén. Qué interesante esto que nos está compartiendo José Antonio, porque ese es un principio muy, muy importante en la búsqueda del Señor. Y es que cuando nosotros tenemos un problema, pues nos volvemos muy ansiosos de lo que está ocurriendo por nuestra propia necesidad. Pero una de las maneras que el Señor utiliza para ayudarnos es que nos enfoquemos en otra persona, en ayudar a alguien más, en orar o en ayudar, en bendecir. Y al estar ayudando y bendiciendo a otra persona, de alguna forma nosotros empezamos a menguar en esa ansiedad que se provoca cuando estamos centralizándonos solo en nosotros. Mi problema, mira, y se vuelve un problema enorme. Cuando buscamos esto de ayudar a otras personas y darnos cuenta que no somos los únicos que tenemos ese problema, necesitamos de Dios, y cuando ayudamos a otros, Dios nos bendice. Toda esa necesidad que tiene el ser humano y que por eso es tan feliz en el mundial y en la Navidad y en las situaciones de dolor de otros, en realidad el Señor en su sabiduría nos ha bendecido dándonos la manera de poder obtener esto constantemente. El congregarnos en iglesia, en el hogar, todos los viernes o sábados o jueves, el estar juntos nos da esa pertenencia y estamos juntos para hablar del Señor, para recibir de la dirección de Él, igual que estas reuniones que nosotros tenemos en las que nos sentimos parte de ese pueblo de Dios, pertenecemos al Señor y escuchamos de su amor y podemos escuchar bendiciones como las que ahora hemos hecho. Gracias, Señor, gracias realmente por todo esto. Pero ¿cuántas personas nosotros conocemos que tienen necesidad de que se perdonen sus pecados y que puedan alcanzar bendiciones? Estoy seguro que nosotros conocemos gente que obviamente están cometiendo errores. Los seres humanos cometemos errores, no tenemos esa perfección tan grande, y aun cuando podamos estudiar o ser muy sabios a través de la experiencia de la vida, siempre hay cosas que son más grandes que nosotros mismos y cometemos errores. Dañamos a nuestra familia, dañamos a nuestros amigos, nos dañamos a nosotros mismos, a nuestra empresa, a nuestro negocio, y eso nos hace sentir re mal después de un momento, porque el Señor ha puesto una conciencia en nuestro ser que nos hace entender el mal y el bien. Y al entender el mal y el bien, el mal se empieza a crecer tanto que llega un momento en que nos sentimos condenados en la vida. Nos sentimos condenados. ¿Qué tenemos que hacer para poder solucionar esto? Uno es buscar a Dios y la otra es
hacer que se cicatrice la conciencia para que ya deje de estar fregándonos, que ya no nos esté diciendo que sos malo, que hiciste mal, que dañaste a tu esposa, que dañaste a tu hija. Ya, se acabó. Eso se puede hacer en la medicina. Uno cauteriza y se deja de sangrar, uno cauteriza y se acabó la infección. Entonces cauterizamos el corazón de manera voluntaria y a partir de hoy, ¿qué me importa? No, Hakuna Matata, ya se acabó. Nada de todas estas cosas me va a venir a mí a provocar daño. Soy libre, soy feliz, hago lo que se me da la gana. Si eso funcionara sería muy lindo, pero no funciona. A la larga, ese Hakuna Matata es solo un suicidio, porque tarde o temprano me voy metiendo en más y peores cosas hasta que yo llego a tener situaciones tan complicadas en la vida que ya puede ser que ya ni siquiera pueda salir de ellas. Jesús dijo, y lo podemos ver acá: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Nosotros, dice la Biblia, hemos sido enemigos de Dios. Todos nosotros hemos sido enemigos de Dios en nuestra mente. Hemos pensado contra Dios. Y no solo decir Dios es así como dijo el presidente de Filipinas, es un Dios tonto ese. ¿Cómo es posible que uno lee la Biblia que ese Dios no puede ser listo? ¿Cómo hace tantas tonteras? Miren todo lo que hace, matazón de gente y no sé qué. No solo eso, somos enemigos de Dios porque Dios quiere bendecirnos y nos muestra un camino y nosotros queremos seguir otro camino, otra forma de hacer las cosas. Así que estamos en contra de lo que Dios pone, en contra de lo que Dios hace. Pero siendo enemigos de Dios, dice la Biblia que el Señor nos amó aún siendo enemigos, y vino aún aquí a la tierra a mostrarnos el amor que tiene por los seres humanos, y el amor es tan grande que quiere mostrarnos el camino para que seamos bendecidos siendo enemigos, y siendo enemigos de Él murió por nosotros siendo enemigos. Cuánto más ahora que somos sus amigos. Pero también el Señor nos está diciendo: hay otras personas que no me conocen y ustedes pueden ir a compartir con ellos. Y aún a sus enemigos deben amar. Miremos lo que dice también la Biblia. Una forma de amar y hacer el bien y bendecir es presentarles a Cristo. Porque si amamos tanto a alguien, el mejor regalo que les podemos dar, la mejor obra que podemos hacer por sus vidas, es presentarles a Cristo. Nosotros tenemos a Cristo. Nosotros en nuestra forma de vida podemos hacer tantas y cuantas cosas para mostrarles cuánto nosotros amamos al Señor y estamos agradecidos con Él. Y que, como decía José Antonio hace un momento, miren cómo le presentó a Cristo a esta familia. El Señor es el que le preparaba a Él, y ahí lo tuvo con el dinero y no podía porque el Señor tenía un plan. Ese dinero es para este niño, al niño que Dios ama. Ese niño no tiene dinero. Es difícil estar enfermo, pero cuando puedes pagar un médico o un gran hospital, pues como que de alguna manera te sentís mejor. Pero igual, estar enfermo es una cosa espantosa. Pero cuán más difícil es cuando no tenés para comprar la medicina, no tenés para pagar al médico, y entonces tenés que ver qué haces. Y pensás, ¿qué hago con este? Y entonces das pasos de fe. Yo voy a ir al hospital, pero cuando llegas al hospital resulta que tampoco allá hay plata. Y tenés que pagar los exámenes y tenés que pagar la receta que el médico te va a ir rápidamente. ¿Qué tiene mi hija? Y ya. Y te vas con la receta en la mano y solo ves un montón de garabatos, pero cada garabato cuesta un platal. Y tenés que llegar ahí al lugar y decir: me tienen que hacer este examen, y no tenés plata. Eso es horrible. Uno llora de impotencia, de cólera, de verdad, porque estás pensando en tu hijito, al que amás, a la persona que querés, y no le puedes dar ni siquiera comprarle eso para ayudarlo. Eso da cólera. Y viene un tipo ahí que saber, ahí bigotón, que se acerca a ti y no lo conoces y dice: mire, yo siento que Dios me dice que le dé esto. Eso quiebra, porque sabes que vino de Dios. Te ponen a una persona que nada que ver, ni lo conoces, y todavía se encarga de ayudarte todo ese tiempo. Eso solo Dios lo puede hacer. Los que amamos a Dios, los que tenemos a Jesús como Salvador nuestro, Señor nuestro, podemos dar testimonio de lo que hemos recibido en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos tantos testimonios en nuestra vida que sabemos que Dios ha hecho maravillas entre nosotros. Jesús dijo también: de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas.
Entonces lo que tenemos en nuestro corazón es a Cristo vivo, a Cristo viviendo en nosotros, porque un día nosotros abrimos el corazón para que Él viniera a estar en nuestra vida, y a partir de ese día nuestra vida ha cambiado trascendentalmente. Como alguien decía, ya ni siquiera se puede pecar a gusto, ya no como antes. Es que antes uno pecaba y uno era feliz pecando y se lo contaba a los cuates. Fíjate vos que hice eso. Todo se reía, uno se gozaba de la pecadote que cometió. Pero desde que recibimos a Cristo ya no. Ya pecamos y ya no nos podemos sentir mal. Menos contárselo a los cuates, menos decírselo a nadie. Ya nos empezamos a sentir ratas delante de Dios y de las demás personas. Ya ni eso se puede, porque Dios bondadosamente nos ayuda a caminar de una forma en la que podemos, ¿se oye? No, sí, en la que podemos bendecir a los demás. Ahora, miren, esto es algo que se escapa de nuestros deseos y de nuestras ideas. Cuando Pedro y Juan, los dos apóstoles del Señor, en el libro de Hechos, pues los apresan para que dejen de estar hablando. Los sacerdotes judíos les ordenan que no hablen ni enseñen sobre Jesús. ¿Qué es lo que ellos contestaron? Veamos lo que dice la Escritura. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos. ¿Cómo usted quiere que yo deje de hablar de esas maravillas, de esas cosas sobrenaturales? Yo estaba enfermo y estoy sano. Yo no tenía sentido a la vida, ahora lo tengo. Yo me sentía una persona pero horrible, ahora me siento en paz, me he sentido perdonado. ¿Cómo podemos dejarle a la mujer aquella que por poco la iban a matar a pedradas? Porque si era una adúltera, una chuca, una cochina, ¿qué? Sí, eso también. Era todo eso. Y merecía morir a pedradas. Sí merecía morir a pedradas, porque una escoria de la sociedad que hacía que las pobres jovencitas veían su ejemplo y seguían un mal ejemplo. Las pobres mujeres también miraban a esta haciendo esto con su esposo. Esta es una chuca. Merecía morir. Pero el corazón de Dios para los seres humanos. Rubén, ¿qué? Gloria a Dios, amén. El corazón de Dios para los seres humanos. Se fueron los que te condenaban. ¿Alguien te condena? No, Señor. Yo tampoco. Porque a eso he venido. A perdonarte. A que te sientas libre. A que te sientas dichoso. A que busques a Dios y encuentres en Él la dicha que no has tenido. El Dios que nos conoce hasta lo más profundo, porque podemos ser buena gente con los que nos miran, pero los que no miramos, el Señor, Él nos bendice y nos perdona. ¿Y cómo vamos a poder dejar de hablar de eso? Si Cristo, si su palabra y el amor del prójimo está en nosotros, es imposible que al tener la oportunidad de compartir el testimonio con otros no lo hagamos. No podemos, porque hay algo hermoso en el corazón nuestro. ¿Cuántas personas han sido bendecidas por ustedes? Levante la mano si te recuerdas que alguien fue bendecido por lo que tú hiciste. ¿Hay alguien acá? 1, 2, 3. Hay un montón. Tú has hecho algo, has hablado de algo y gente ha sido bendecida, y eso se siente hermoso. Se siente uno feliz, se siente uno animado. Es una especial sensación. Pero ¿cuántas personas aún alrededor nuestro necesitan del Señor? Y algunas de ellas no saben que necesitan del Señor. Pero somos nosotros los que tenemos ese camino, esa manera, esa forma. Nosotros tenemos la respuesta para que ellos para que ellas encuentren el camino al Señor. El apóstol Pablo nos dice, según lo que dice en esta escritura, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase. No el que manda, el que grita, ahorita te me vas a cambiar, no. Como rogando a través de nosotros en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Reconcíliate con Dios, porque todo ser humano lo necesita. ¿Qué pasos tenemos? La siguiente diapositiva. 2 pasos sencillos. La siguiente. El primer paso para satisfacer la necesidad de Cristo en las personas es reconciliación con Dios. Es reconciliarse con Dios. Definitivamente ese es un paso que rompe nuestro orgullo, nuestra soberbia de creer que no necesitamos de Dios ni de nadie,
Y al quebrar esto en nuestro corazón, estamos dando el primer paso para reconciliarnos con Dios. El segundo paso que tenemos también para buscar al Señor, para ayudar a las personas, es ayudarlos a que conozcan la palabra de Dios. Porque lo que hemos hablado del pueblo judío, extraordinario pueblo, y de ese grupo de judíos, un grupo de apóstoles judíos, se convierten al Señor, se dan cuenta de que toda esa religión que han tenido ha sido hermosa porque Dios se la dio, pero que falta algo. Y que era lo que el Cristo, el Mesías, había venido a darles. Y entonces ellos empiezan a ir a todo el mundo, a toda la tierra conocida, a hablarles de ese Cristo y de su palabra, de los escritos en donde está cómo podemos caminar en el Señor. Por eso, cuando nosotros hemos conocido a gente que recibe a Cristo en su corazón, nosotros tenemos que acompañarles. Tenemos que, así como a nosotros nos bendijeron, de esa misma manera encontrar la forma de bendecir a alguien. Es como el pescador. Los pescadores, después de que reciben, llenan las redes o pescan de alguna manera, no van a pescar y después bajan del barco o de la lancha o de lo que sea y se van con su caña o con su red felices y llegan todo el montón de pescados tirados en la lancha. Por supuesto que no, aprovechan esos pescados porque saben que es un proceso. Fueron a pescar precisamente para que sirvan los pescados de una forma nutritiva a nuestro cuerpo, para la venta, etcétera. Igualmente, cuando alguien recibe a Cristo, hay que ayudar a esa persona. No es solo recibió, va, qué alegre, ya estuvo, ahora mira qué haces. No, hay que ayudarle, hay que buscarle, llamarle, incluso gastar nuestro propio dinero si fuera necesario, para poder llevarlos a que conozcan al Señor. Así como hicieron con nosotros, de esa misma manera vamos a tener que invertir recursos en poder bendecirles, en poder apoyarles en su camino al Señor. El apóstol Pablo dijo, como dice en la escritura que vamos a colocar acá: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. El asunto es, aunque me rechaces y que fría me vuelve a traer para un estudio bíblico, que la iglesia en el orden decirle que no estoy, por favor, hoy no quiero salir, hoy juega Brasil contra México, no quiero salir. Aún cuando diga ¿por qué viene a molestarme? Pero aún así así como me amó el Señor, quiero ayudarte a que camines y a que vayas creciendo en el Señor. El Señor dijo en la siguiente diapositiva también, nos dice el apóstol: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo, servidor, esclavo de todos, para ganar a mayor número. Es importante entender, mis amados hermanos, que el Señor sabe que ahora que nosotros le amamos, también queremos servirle a Él. Y la manera de servirle al prójimo tiene que ser a través de este tipo de actos, este tipo de forma de vida, de buscar cómo ayudamos al que no sabe que necesita de Dios y al que necesita de Dios pero no encuentra cómo hacerlo. Tiene que ser una forma de vida permanente en nosotros. ¿Se recuerdan la parábola que el Señor dio del siervo fiel y prudente que puso el Señor en su casa para que le dé alimento a su tiempo a todos? Dice el Señor: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondré. Porque esto es también ahora parte del requerimiento de Dios para nosotros. Nos ha bendecido, nos ha puesto ángeles, hombres y mujeres que nos han ido llevando a caminar en Él. Y ahora espera que nosotros, agradados en el Señor, le podamos servir de esa manera, guiando a otros en el Señor, mostrándoles cuánta necesidad tienen del Señor y mostrándoles cómo pueden acercarse a Él. El Señor nos ha hecho ministros de reconciliación, como dice la palabra, portadores de su amor. Pero más que esto, más que ser ministros y portadores, es un deber nuestro como cristianos ayudar a otras personas a que se encuentren en el Señor, y de la forma correcta, no como aquel que dijo te voy a encontrar con el Señor y ¡pam! Te vas a encontrar rápido. No, a encontrarse con el Señor en esta tierra, que de aquí conozcan al Señor y su vida cambie tremendamente y puedan darle gracias y glorificar al Señor. Dios nos ha hecho embajadores de bendición. Así que hoy vamos a tener la cena del Señor y vamos a pedirle al Señor que primero le vamos a dar gracias, porque de verdad el Señor se ha mandado con nosotros, ha hecho cosas extraordinarias. 2 testimonios
pequeños. Y yo estoy seguro que aquí hay testimonios extraordinarios en todo este grupo. Aquí podríamos pasarnos todo el día contando de las maravillas de Dios. Algunos se desesperarían porque ya va a jugar no sé quién con no sé cuánto. Pero de todos modos, al empezar a escuchar las maravillas de Dios, nuestro corazón se llena de fe y de ánimo. Así que le vamos a agradecer al Señor. Pero también le vamos a pedir que nos ayude a cumplir con ese deber de compartir de esas buenas nuevas con los que no lo conocen aún.